Fernando Chiminela, cardiólogo intervencionista, jefe del servicio de hemodinamia del Hospital Durán. Tenemos la participación del Hospital Español, del Hospital Británico, del Hospital Central de San Isidro, quienes van a estar presentando el caso clínico de disección aórtica. Juan Pablo Mancilla, del Sanatorio Güemes. Juan Pablo, por favor, si puedes empezar a compartir pantalla. Buenos días, ¿qué tal? ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Juan Pablo Mancilla, residente de segundo año del Sanatorio Güemes. Vamos a presentar un caso clínico de un síndrome aórtico agudo, más precisamente una disección aórtica tipo A. El caso es un paciente masculino de 37 años de edad. El paciente presenta como factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial no controlada. Es un paciente que está activo, de 20 paquetes año, enolista, consumidor de cocaína, con sobrepeso y antecedentes heredofamiliares positivos, ya que la madre presentó una encefalopatía hipertensiva a los 42 años y falleció. Tuvo una internación el año previo por una urgencia hipertensiva en febrero del 2020 y sin otros antecedentes patológicos. El paciente es oriundo de la ciudad de Buenos Aires, con ocupación era de parrillero, y tomaba en abril 10 miligramos al día como medicación. El paciente consulta a otro centro, donde presentó un dolor precordial que se interpretó como Angor en clase funcional 4, con elevación de biomarcadores, y es derivado a nuestra institución con el diagnóstico de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. El electrocardiograma que nos trae en la hoja de derivación es un electrocardiograma en ritmo sinusal con una onda P de 80 milisegundos, con un PR de 160, un QRS de 80 milisegundos con el eje en cero. No presentaba signos de injuria subepicárdica, pero sí presentaba signos de sobrecarga sistólica. Al ingreso a nuestro sanatorio, el paciente con unos signos vitales de 170-90 de tensión arterial, con una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto, el resto de los parámetros estables, y al examen físico presentaba un sensorio alternante, estaba en regular estado general, presentaba un soplo diastólico, la auscultación, a predominio en tanto en foco aórtico como en el foco aórtico accesorio, y presentaba soplos en el resto del examen físico, el soplo a nivel carotidio, epigástrico, paraumbilical y bifemoral. El paciente, con ausencia de pulso popliteo y tibial posterior y pedio derecho, presentaba los pulsos periféricos amplios y con una tensión arterial diferencial. Al examen respiratorio, una buena mecánica ventilatoria, buena entrada de aire bilateral, sin unos ruidos agregados. En el examen de laboratorio, su ingreso, hematoclito de 37, hemoglobina de 12, vimos sí deterioro de la función renal, una creatinina de 2.2 a su ingreso, con un clearance de 35, y elevación de troponina de 72 y 65 fueron los dos dosajes de biomarcadores. Este es el electrocardiograma a su ingreso. El paciente ingresa con dolor precordial. El dolor precordial que presenta este paciente no nos hace acordar tanto a características anginosas, sino que era se irradiaba hacia el resto external. Era un dolor de inicio súbito que se mantenía en intensidad 10 en 10 y no cedía con la administración de nitratos. El paciente ingresó muy hipertenso y con un electrocardiograma también decíamos con sobrecarga sistólica sin signos de injuria. Vimos en la placa de ingreso que además presentaba un mediastino muy ensanchado, entonces en ese contexto se decidió la sospecha de un síndrome aórtico. Se realizó una angiotomografía de aorta donde podemos ver el flap de disección. El flap de disección vamos a ver todo lo que compromete desde el inicio del tronco brachiocefálico, toda la raíz aórtica, el callado aórtico, compromete la aorta descendente, compromete también el inicio del tronco brachiocefálico y de la arteria mesentérica superior, y el flap de disección vamos a ver en las reconstrucciones que llega también hasta la ilíaca primitiva derecha. Sí, lo vuelvo a pasar una vez más la imagen. Ahí se ve claramente el flap de disección. Aquí tenemos en la reconstrucción
Ahí vamos a ver el flap de disección también. Vemos cómo compromete toda la aorta en toda su extensión. Aquí en un corte coronal vemos el flap de disección también. Este es el informe de la angiotomografía, donde se evidenció una disección aórtica tipo A, con el flap de disección que, como dije antes, involucra la raíz aórtica, la aorta ascendente, el arco aórtico, la aorta descendente, la aorta abdominal, con extensión central cefálico, comprometiendo también la arteria ilíaca común izquierda y el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Este paciente entonces presentaba una disección aórtica tipo A según la clasificación de Stanford o tipo 1 según la clasificación de DeBakey. Sabemos que la disección de tipo A afectando la aorta ascendente puede comprometer los vasos coronarios, puede comprometer la válvula aórtica. Nosotros, este paciente a su ingreso nos presentó ciertas banderas rojas que nos hizo pensar en que quizás no era un síndrome coronario agudo, sino un síndrome aórtico. Entre las que presentó este paciente fueron el inicio abrupto, la intensidad máxima del dolor, con la irradiación hacia entre medio de ambas escápulas, con déficit en los pulsos periféricos y con un soplo diastólico en foco aórtico. Los factores de riesgo que presentaba este paciente para presentar disección aórtica: sabemos que es un paciente que es hipertenso, no bien controlado y es consumidor de cocaína habitualmente. Entre las presentaciones clínicas de este paciente, el paciente presentó dolor precordial con irradiación a dorso, con inicio súbito, con regurgitación aórtica, que también nos habla de más probable que sea una disección aórtica tipo A, y presentó falla renal aguda a su ingreso. Algunas de las pruebas de laboratorio que se suelen pedir de utilidad en la disección aórtica son tanto el parámetro de glóbulos rojos, glóbulos blancos, para evidenciar anemia, sangrado agudo. Vemos que tenía elevación de biomarcadores, que nos puede hablar de isquemia miocárdica, y tenía falla renal aguda con la elevación de la creatinina. Se realizó un ecocardiograma transesofágico ese mismo día, evidenciando insuficiencia aórtica moderada severa, con hipertrofia tanto del septum interventricular de 17 milímetros como la pared posterior de 15 milímetros y una función sistólica del ventrículo izquierdo conservada. En ese contexto se decidió la intervención quirúrgica. La cirugía inicial fue un recambio de aorta ascendente con un tubo de Dacron y resuspensión de la válvula aórtica. Este procedimiento tuvo un tiempo de clampeo de 58 minutos, un tiempo de circulación extracorpórea de 100 minutos y en el postoperatorio requirió 2 unidades de glóbulos rojos y 2 unidades de plasma fresco congelado. La descripción de la cirugía, bueno, a breve modo, es un paciente que se evidenció en el procedimiento el flap de aorta ascendente, que era el flap de disección, lo que protruía dentro de la válvula aórtica, generando la insuficiencia aórtica moderada severa. Una vez que se corrigió, no presentó más insuficiencia aórtica severa, sino que presentó una insuficiencia aórtica leve, por lo cual era secundario a la protrusión del flap de disección dentro de la válvula. El paciente en el postoperatorio inmediato evoluciona con shock vasopléjico, requerimiento de vasopresores, injuria renal aguda, con requerimiento de diálisis de urgencia. Se realizó también en el postoperatorio ya un ecocardiograma transesofágico confirmando que la insuficiencia aórtica era leve. En los electrocardiogramas del postoperatorio podemos ver un ritmo sinusal, 75 latidos por minuto, con un leve elevación del segmento ST difuso, con el compromiso pericardítico del postquirúrgico inmediato. Los laboratorios, para que veamos la evolución del paciente, durante su ingreso presentó, ya había contado, falla renal aguda con creatinina de 2,2,
con transaminasas normales y una CPK de 74, pero en el postoperatorio inmediato, evolucionando con shock vasopléjico, vemos que la función renal se deteriora aún más, llegando a un pico de una urea de 147, creatinina de 6,9, elevación de transaminasas de 11.000 la GOT y más de 5.000 la GPT, y más de 8.000 la CPK. Que eso se fue normalizando a medida que pudo evolucionar favorablemente en el postoperatorio. Dentro de las complicaciones o la evolución del paciente, se había realizado una extubación, la cual fue fallida porque el paciente evolucionó con excitación psicomotriz. El paciente en este contexto evolucionó con inestabilidad esternal y requerimiento de resutura esternal. Se tomaron muestras que evidenciaron mediastinitis con rescate de Staphylo aureus, tanto en los hilos de sutura como en los pectorales y en los cultivos del procedimiento. Por Win dificultoso, el paciente tuvo que ser traqueostomizado, luego el paciente evolucionó favorablemente y se pudo desvincular del respirador y posteriormente decanular. Y después de 2 meses de internación con todas estas intervenciones, el paciente pudo haber sido dado de alta. El paciente sí requirió muchísima medicación para el control de la tensión arterial. Se fue con labetalol 200 miligramos cada 6 horas, enalapril 20 miligramos cada 12 horas, amlodipina 10 miligramos día, espironolactona 50 miligramos día y hidralazina 100 miligramos cada 8 horas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buena tu presentación. No sé si quieren acotar algo los expertos. Doctor Camporrotondo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Al CONAREC, la verdad que gracias por la invitación y bueno, excelente presentación. El caso clínico, yo no sé cómo es la sistemática, si comento, digamos, del caso, todo lo que me parece y después charlamos. O... Sí, exactamente. ¿Sí? Sí. Bueno, primero me anoté algunas cositas porque el caso es súper interesante. Primero, de los antecedentes, ¿no? Que digamos, esta iba a ser la evolución natural de un paciente hipertenso mal controlado que tuvo una internación previa por crisis hipertensiva. Digamos, ahí perdimos una oportunidad de buena recomendación al paciente para tratarlo bien, porque la hipertensión es el 95% de los pacientes son hipertensos que tienen una disección. Entonces, digamos, tratar bien su presión es fundamental. Después, recomendación no de la cocaína, otro factor de riesgo muy importante para disección. Después, el paciente consulta el 19, se hacen los estudios y la verdad que felicitaciones por la pesquisa, porque a veces no uno interpreta el cuadro clínico como un síndrome coronario agudo, le da antiagregación, después termina no siendo y termina con doble antiagregación operándose una disección, lo cual es grave. Entonces, pescarlo antes de darle antiplaquetarios doble es buenísimo. Y después el examen físico, ¿no? Porque a veces con muy poco uno puede ya sospecharlo, digamos, cuadro clínico típico, por ahí con dolor, pero ya el solo ocultarlo y escuchar un soplo, eso no es normal. Digamos, un síndrome coronario agudo no tiene un soplo aórtico. Entonces, haberlo revisado bien, haciendo el examen físico, ponerle el estetoscopio y escultarlo y palparle los pulsos y tomarle la presión diferencial, ya eso es un examen físico impresionante que le salvó la vida al paciente, porque si los hubieran llevado a la sala de hemodinamia y lo hubieran estudiado, hubieran tenido un problema en el cateterismo o después en la cirugía porque iba a estar doblemente agregado. Después, en cuanto al laboratorio, digamos, me llamó la atención que entró con creatinina elevada. Cuando un paciente con una disección entra con un laboratorio alterado, uno tiene que sospechar que algo está pasando. Si tiene un electro mal, uno tiene que sospechar, ¿por qué? Por la famosa malperfusión que puede causar la disección, que es la principal causa de muerte de los pacientes. Un paciente, ¿por qué se muere operado de la disección? O se muere por sangrado, por una friabilidad de los tejidos, o se muere por malperfusión. No hay otra causa de muerte, digamos, en general. Entonces uno tiene que sospechar todo eso. ¿Y eso cómo lo puede sospechar? Malperfusión puede ver coronaria, lo primero,
alteraciones eléctricas o, bueno, sospecharlo, malperfusión cerebral, malperfusión medular, yendo en orden descendente, ¿no? Malperfusión medular y tener paraplegia o trastornos de la marcha, malperfusión abdominal, ya sea hepática, intestinal, renal, y lo último, malperfusión de miembros inferiores. Entonces, cuando uno tiene que ir pensando eso en todo cuando recibe el paciente. Primero el electro, después el cerebro y ver si tiene alteraciones, obviamente la malperfusión medular, si tiene alteraciones de la marcha o no, y después ser una pesquisa, hay que ser muy sutil con el abdomen, porque a veces no es tan florido, y es lo que se llama síndrome de malperfusión, cuando una malperfusión imagenológica se correlaciona con alteraciones sindrómicas, ya sea porque tiene dolor abdominal porque está distinto. Este paciente, cuando se hizo el laboratorio, tenía creatinina elevada ya de entrada, y eso puede ser por malperfusión renal, que hay que tenerlo en cuenta. Tenía el ácido láctico normal, o sea, uno no pensaría en malperfusión visceral, las transaminasas eran normales, la lipasa y la amilasa eran normales, o sea, parecería ser que no tenía malperfusión intestinal, hepática, pero sí renal, y de miembros inferiores probablemente tenga cierto, porque tenía diferencial de la presión, entonces uno tiene que sospecharlo también. Se asocia mucho malperfusión renal y de miembros inferiores. Eso en cuanto al laboratorio. Y después, la tomografía, es muy importante analizar las imágenes sin contraste, que no las vi, pero siempre cuando uno tiene un síndrome aórtico agudo, tiene que analizar sin contraste y con contraste. Sin contraste para... párenme si estoy hablando mucho, no sé, porque por ahí estoy hablando. Y seguimos y hablo 5 minutitos más. Perdón, ¿no? Es así, porque es la primera vez que me invitan, no sé si estoy hablando de más o... ¿Sigo? ¿Un poco más? Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Yo les marco las cosas que a mí me parece, ¿no?, que uno como residente tiene que pensar cuando recibe un paciente. La tomografía, cuando uno tiene un síndrome aórtico agudo, hay que ver las imágenes sin contraste. ¿Por qué? Por el hematoma intramural. El hematoma intramural, si uno pone las imágenes con contraste, se pierde el hematoma intramural. Me pareció al principio que tenía hematoma intramural de la aorta ascendente y disección distal. Entonces, eso cambia un poco. Después se vio claramente con los otros cortes que era disección de aorta ascendente, pero al principio parecía que era un hematoma tipo A y disección a partir del hematoma. Por eso es importante, digamos, cuando uno tiene un paciente con dolor, pedirla sin contraste, porque por ahí no tiene una disección clara, pero tiene un hematoma intramural, que también hay que tratarlo, digamos. Entonces, es muy importante analizar las imágenes sin contraste. Y después la de con contraste, ver lo que marcaste muy bien, que es la malperfusión. Esto va de la mano por el posoperatorio que tuvo después, ¿no? Porque después de la posoperatorio hizo falla casi multiorgánica, tuvo falla hepática, falla renal, falla de miembros inferiores porque tuvo una CPK elevada, seguramente tuvo reperfusión de los miembros inferiores, entonces ese paciente se operó con malperfusión. Entonces hay que sospecharla, primero porque uno a veces tiene que cambiar la estrategia de operación, y además porque uno tiene que avisarle a la familia que el pronóstico, la mortalidad de la malperfusión es 60%. Entonces uno tiene que saber que son pacientes de mucho riesgo. La disección de los vasos viscerales, por eso hay que ver toda la tomografía, desde el cerebro hasta las piernas, porque uno se puede perder estas cosas. Ver la disección de los vasos viscerales, una cosa que no dijiste era si era una disección estática o dinámica, porque a veces la compromiso de la luz puede ser por trombo o por disección, que eso es importante. Y bueno, después, digamos, un par de comentarios, no los aburro más, pero el eco transesofágico quizá por ahí estuvo de más, en el sentido que si uno ya tiene diagnóstico, hay que ir a quirófano, porque por ahí hacerle más estudios demora la intervención, y en estos casos a veces el tiempo es vida. Entonces, cuando uno tiene diagnóstico ya
radiográfico, no demorar mucho más con estudios, porque a veces por ahí le haces un ETE, hace Valsalva, hace fuerza y se te muere en el ETE. Por eso es importante. Y después la cirugía, que dijiste un reemplazo suprasinusal, ahí leyendo el parte, en realidad le hicieron un Emi-Yacoub, que estaba roto el seno no coronariano, entonces tuvo que reemplazar ese seno, lo cual habla que la ruptura que tenía era importante. Y después otra cosa técnica, que por ahí podemos hablar un montón, pero que no se hizo nada en el arco, eso es interesante también. Que por ahí a veces hacer un hemiarco o algo un poquito más, está bueno. Y bueno, lo del posoperatorio es lo que dije antes, digamos, tenía malperfusión previa, se manifestó en el posoperatorio, pero como ya estaba tratada la disección, por suerte anduvo bien. Pero bueno, un caso muy complejo, muy disecciones de las peores cuando son con malperfusión, pero bueno, bien resuelto y más allá de las complicaciones que esperable para esta, como dije, la gravedad de la disección con malperfusión, pero bueno, salió adelante. Muy bien, muchas gracias, doctor. Perdón por aburrirlos. No, por favor, muchas gracias. Si están de acuerdo, seguimos con el próximo caso. ¿Me permiten hacer un par de aclaraciones por ahí a lo que ya dijo Campo Rotondo, que me pareció más que interesante todo lo que habló? Sí, perdón, doctor Chimenela. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Me llama la atención y aplaudo y celebro que con un paciente que ingresó con dolor de pecho y troponina positiva y cambios en el electro que por ahí eran por sobrecarga, hayan podido mantener igual la objetividad de pensar en otra patología que no fuese la coronaria. Porque es lo que decía Mariano, muchas veces le hacemos el cateterismo y cuando no tienen lesiones coronarias recién ahí empezamos a pensar si tiene una disección. Lo cual me parece bárbaro, aplaudo eso. No es lo que usualmente en muchos lugares se piensa. Después, me llama la atención el tema de la hipertensión, que calculo que por ahí será para seguirlo, para estudiarlo, pero no es común que una persona de 37 años tenga una hipertensión tan refractaria, incluso con una internación por emergencia hipertensiva, y que terminó en la disección. Eso me parece llamativo. Y con relación a la disección, no tengo mucho más que aportar a lo que dijo Mariano. No me quedó claro si estaban disecadas las carótidas, porque en un momento dijeron que tenía un sensor alternante, como para pensar en un motivo, si ese fue también. Y algunas cositas de la disección, a veces lo charlamos con los residentes, a veces uno se queda mucho mirando la disección abdominal, que es importante, pero es fundamental poder determinar dónde empieza. Y a veces como mensaje, cuando uno le hace un estudio, una tomografía sin saber muy bien qué busca y le encuentra una disección a nivel abdominal o ilíaco, tiene que ir a buscarlo arriba. O sea, salvo excepciones, salvo úlceras en la aorta abdominal, la disección generalmente, la gran mayoría de los casos es tipo A o tipo B. Y se continúa hasta la emergencia de las hipogástricas. Eso con vasos naciendo en luz falsa, luz verdadera. Digo esto como por ahí pinceladas de cosas a tener en cuenta. Y también la otra cosa, que habitualmente la disección tiene varios tiers de entrada y de salida. La disección se comporta en forma espiralada alrededor de la aorta. Y siempre, como concepto, siempre la falsa luz es más grande que la luz verdadera. O sea, cuando usted ve en la tomografía y ve cuál es verdad, la más grande siempre es la falsa. Pero nada, no mucho más, me pareció súper interesante y súper complejo. No me quedó claro cuánto tiempo tardaron desde el ingreso hasta que lo operaron. Un día entró el 19, se hizo el diagnóstico, se hizo el ecocardiograma transesofágico y se hizo al día siguiente. Se estabilizó al paciente la tensión arterial y se operó al día siguiente. Ah, maravilloso. El viejo adagio de la mortalidad del 1% por hora las primeras 24 horas. Nada, felicitaciones. Gracias, doctor. Una cosa para aportar ahí lo que dijo Fernando, a veces es importante lo de la malperfusión porque hay algunos reportes y algunos estudios y ahora la última guía de disección que se salió este año, disección tipo A, que a veces hay que cambiar la estrategia y ponerle una endoprótesis, siendo una disección tipo A, una endoprótesis distal y stents en los vasos que están
comprometidos por la malperfusión, estabilizarlo al paciente y después operarlo si sobrevive. O sea, es muy importante pescarlo esto porque puede hacer cambiar la estrategia del tratamiento. Empezar por lo distal o sea, poner una endoprótesis y estén a los vasos y después operarle la disección ascendente. Perfecto. Muy buenos los aportes de los dos. Muchas gracias. Ahora sí, si están de acuerdo, seguimos con el próximo caso. Continuamos con la presentación del Hospital Británico. El residente a cargo, Álvarez Ignacio. ¿Puedes compartir la pantalla, por favor, Ignacio? Dale, muchas gracias. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Sí, se escucha muy bien. ¿Se ve? Ahí va. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentar. Como bien dijeron mis compañeros recién, soy Ignacio Álvarez Amuchaste y soy residente de cardiología del Hospital Británico, y en consonancia con lo que se viene presentando hoy, nosotros les trajimos un caso que tuvimos en nuestro hospital hace no mucho tiempo. Es un paciente masculino de 64 años, hipertenso, obeso, tabaquista activo, medicado con valsartán y amlodipina y otros antecedentes traumatológicos que no vienen al caso. Nosotros recibimos la interconsulta en este caso por un cuadro de dolor de inicio súbito en región dorsal, desgarrante de máxima intensidad según refería el paciente, irradiado a tórax sin atenuantes ni agravantes, de 12 horas de evolución, con lo cual, bueno, lo fuimos a revisar, ¿no es cierto? Es un paciente que al momento del examen físico, desde lo neurológico, no presentaba signos de déficit neurológico focal. Era un paciente lúcido. Desde lo cardiovascular, el paciente tenía R1 y R2 presentes en 4 focos, no se auscultaba soplo, tampoco se auscultaba tercer ruido, estaba bien perfundido, no tenía signo de insuficiencia cardíaca. Desde lo respiratorio, el paciente presentaba buena mecánica ventilatoria, buena entrada de aire y no refería a disnea. Lo que sí nos llamó la atención fue, bueno, cuando le tomamos los signos vitales, presentaba una presión elevada, de 220 de sistólica y 130 de diastólica en miembro superior izquierdo, y ya sospechando, quizás un poco orientándolo hacia lo aórtico, le tomamos el brazo derecho y efectivamente tenía 200 y 120. El electrocardiograma de ingreso no era, presentaba un ritmo sinusal, PR dentro de los límites normales, de 160 milisegundos, un QRS en el límite superior de la normalidad y, bueno, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto con un QT de 480 sin ninguna alteración patológica de relevancia. Sí, igualmente, ya teniendo en cuenta el tipo de dolor y el hecho de que tenía la presión extremadamente elevada, pensando ya en disección aórtica, o en un síndrome aórtico, en realidad, en un cuadro extremadamente crítico, decidimos ir directamente a la realización de una angiotomografía de tórax, que, bueno, la misma no presentaba alteraciones en todo lo que es la aorta ascendente y el callado de la aorta. Sin embargo, sí nos encontramos en todo lo que es la aorta torácica descendente, ni bien en la salida de la subclavia presentaba una imagen en semiluna, espontáneamente densa, que comprometía todo lo que es la aorta torácica desde el callado posterior a la salida de la subclavia hasta la bifurcación de las ilíacas, pasando por todo lo que es la aorta torácica y la aorta abdominal. La imagen era compatible con un hematoma intramural de tipo B. Acá les muestro un poco lo que es la reconstrucción 3D.
Bueno, este es el informe, la verdad que se los muestro acá, o elegí mostrárselos un poco porque también están las mediciones de las distintas porciones de la aorta, en la cual, bueno, presentaba alterado, digamos, ya como les comenté, ¿no? Desde todo lo que es, a partir de lo que es la distal a la subclavia hasta todo lo que es la aorta abdominal, incluso la aorta infrarrenal. Nosotros ahí en ese momento hicimos el diagnóstico de nuestro síndrome aórtico, de nuestro hematoma intramural, así que iniciamos inmediatamente tratamiento endovenoso con vasodilatadores endovenosos y con labetalol, y bueno, inmediatamente lo llevamos a la unidad coronaria. Le hicimos un ecocardiograma transesofágico una vez estabilizado el cuadro, una vez controlada la presión y controlado el dolor, en el cual efectivamente se observaba un poco lo mismo, ¿no? Se observaba una imagen hipoecogénica de vuelta en semiluna en la aorta torácica ascendente, que se extendía ya hasta la porción proximal de la misma, que era compatible con un hematoma intramural. Desde el punto de vista de la función sistólica del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, ambas estaban conservadas, no presentaba valvulopatías significativas, tenía una leve dilatación de la porción sinusal y tubular de la aorta ascendente. Así que bueno, lo internamos en unidad coronaria, iniciamos tratamiento endovenoso en el primer día ya con vasodilatadores endovenosos y con beta-bloqueantes con la betalol, y presentó una buena respuesta, con lo cual decidimos expectar inicialmente todo lo que es la conducta intervencionista o la conducta quirúrgica. Ya en el tercer día, ya pensando un poco en un cuadro un poco más estable, se decidió iniciar titulación de vasodilatadores orales y de beta bloqueantes. La verdad que evolucionó mal el paciente, intercurrió con un episodio de vuelta de dolor torácico de máxima intensidad, de similares características, un cuadro hipertensivo, 120, 160, todo esto refractario a tratamiento médico con beta bloqueantes y con morfina, con la betalol endovenoso concretamente y con morfina, así que aumento del trabajo respiratorio, así que hubo que intubarlo al paciente para el manejo con sedación y analgésico, ¿no? Y obviamente ya pensando en una complicación de lo que veníamos teniendo, en una complicación de su enfermedad de base, decidimos pedirle una tomografía nueva, la cual efectivamente mostró un aumento del engrosamiento parietal aórtico asociado a mayor dilatación de la aorta ascendente en todas las porciones que habíamos visto antes, sin compromiso de la aorta descendente, sin compromiso de la aorta ascendente, y obviamente como les mostré, con reducción de la luz de la aorta, ¿sí? En estas imágenes también se puede observar la presencia de una ulceración en la pared anterior izquierda de la aorta abdominal previo al origen del tronco celíaco, que dicha alteración tiene un ostium milimétrico, pero bueno, con una pequeña fuga, un pequeño paso de contraste hacia lo que es el hematoma. Por todo esto, y por lo que es el cuadro clínico, por todo lo que era la urgencia, se discutió el caso, ¿no? en la unidad coronaria. Acá les puse, bueno, de nuevo el informe, y sí me gustaría que se vea, discutir un poco, mostrarles los diámetros de esta nueva tomografía, en el cual estaban todas las porciones de lo que es la aorta descendente y concretamente la aorta descendente torácica y abdominal, dilatados y con reducción de la luz en comparación con la tomografía previa, ¿sí? Yo ahí les puse los valores de la nueva tomografía y de la primera tomografía que le hicimos al ingreso. Por todo esto se discutió en la unidad coronaria el caso, y se decidió
dado que tenemos un síndrome aórtico tipo B, refractario a tratamiento médico, con requerimiento de intubación, con progresión del hematoma y con fuga de contraste hacia el espesor del mismo, se decide obviamente el tratamiento intervencionista, digamos, y nosotros decidimos la colocación de una endoprótesis vía hemodinamia, ¿sí? La endoprótesis que se colocó fue posterior a la salida de la arteria subclavia, se colocó una endoprótesis en alfa 44 y 233 milímetros. ¿Cómo evolucionó nuestro paciente? Bueno, nuestro paciente tuvo una evolución en lo que respecta al hematoma, o en lo que respecta a la patología aórtica. No presentó nuevas intercurrencias, sí tuvo múltiples intercurrencias, entre las cuales se destacan, tuvo un ACV isquémico córtico subcortical, parieto temporo-occipital izquierdo, tuvo 3 shocks sépticos, un foco respiratorio, otro foco urinario y otro que no le encontramos el foco claro, pero sí estaba séptico, que requirió múltiples esquemas de tratamiento antibiótico y prolongó su extubación y al mismo tiempo intercurre con hemodiálisis, con falla renal con requerimiento de hemodiálisis aguda. Por todo esto, la realidad es que, y ya viendo venir y ya presentando lo que sería un winning prolongado, decidimos la colocación de una traqueostomía, decimos la realización de una traqueostomía y la derivación ya a un centro de rehabilitación para winear al paciente. Finalmente, ya cerrando un poco el caso, me gustaría mostrarles cómo quedó la aorta en una tomografía que se hizo posterior a la colocación de la endoprótesis, y bueno, con mejoría, digamos, de los diámetros y de la luz. Así que bueno, no mucho más con este paciente. Desde ya muchísimas gracias por escucharnos y por la oportunidad de presentar un caso. Muchas gracias a la gente de CONAREC y a todos ustedes. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. No sé, doctor Chiminela, ya que es una disección tipo A, capaz sí puede colaborar un poquito, tipo B, perdón, nos puede colaborar un poquito más. Me resulta súper interesante el caso, súper interesante. Hay algunas cosas que no me quedan del todo claro, que por ahí, más que ver las imágenes de la tomografía, me hubiese gustado ver la tomografía en movimiento. Pero bueno, no importa. Obviamente, lo primero que pensé es que tiene una disección aórtica tipo B, que empieza después de la subclavia, un hematoma en realidad, como se ve. A ver, tratando de pararme al principio, creo que uno podría haber pensado, bueno, si bien ahora hay una tendencia mucho más invasiva que lo que era antes, uno podría haber pensado, disección aórtica tipo B, no complicada, podemos esperar, nada nos corre, y después evoluciona como evoluciona, lo cual demuestra que en realidad nada, no siempre es todo tan sencillo y tan poco grave. No me queda claro la úlcera abdominal que tiene por encima del tronco celíaco. O sea, la puerta de entrada fue, digamos, inmediatamente después de la subclavia, como usualmente es. Tenía una úlcera abdominal que estaba filtrando y provocando el hematoma. No me queda claro eso. Del tratamiento, obviamente lo que se estila y lo que se acostumbra es colocar endoprótesis. Le pusieron una prótesis alfa de Cook. No me quedó claro si pusieron una o dos. No me quedó claro si taparon solamente la puerta de entrada o prolongaron hasta el diafragma, incluso ocluyendo esa úlcera que estaba abdominal, porque la úlcera estaba por encima del tronco celíaco. Entonces, a veces hay técnicas desde colocar chimeneas o perforaciones o, digamos, hay cosas para pensar qué se puede hacer. A veces los radiólogos tapan el tronco celíaco directamente, sin mayor miedo. A mí me da un poco de temor. Pero me parece súper interesante y casi intuyo que hasta sería corto por ahí la presentación acá en el contexto de CONAREC para analizar todo el paciente.
Sí, la verdad que, bueno, yendo un poco a alguna de las preguntas, quizás por cuestiones de tiempo, por cuestiones de ser sintético, por ahí no incluía algunos datos. Con respecto a la prótesis, lo que se hizo se extendió hasta tapar la úlcera. Eso fue lo que se hizo. Y la primera pregunta, No, te pregunté, se me olvidé yo lo que te iba a se me fue, no la anoté y se me fue. Pero bueno, el caso, la verdad es que a nosotros también nos resultó muy interesante y sobre todo por cómo fue la evolución, ¿no? Algo que aparentemente aparentaba que iba a evolucionar bien y que no iba a tener demasiadas complicaciones, se terminó complicando y una úlcera que no estaba en la primera imagen, o por lo menos que no se vio y que revisamos las imágenes, después apareció en la segunda imagen y sí tenía fuga de contraste a pesar de haber controlado la presión y a pesar de haber controlado todos los signos vitales y el cuadro, o que nosotros creíamos que lo habíamos controlado. La verdad que ¿Las sí. prótesis terminaron por encima del tronco celíaco o Sí. lo respetaron? Sí. Sí. Me parece súper interesante. No sé, Mariano, si querés aportar algo. Sí, un par de comentarios. Primero lo de la tomografía de vuelta, ¿no? La importancia de la sin contraste. Síndrome aórtico agudo, tomografía sin contraste para ver el hematoma y ver claramente dónde empieza y dónde termina. Y en relación a eso, está buena, hay una clasificación que se publicó este año de la Sociedad de Cirujanos Vasculares de Estados Unidos, donde los clasifica, digamos, pone 3 números, tipo B, pero además le agrega un número, es hasta dónde se extiende en forma proximal y hacia dónde se extiende en forma distal. Por más de que el TIR esté en la, digamos, o el comienzo esté por debajo de la subclavia. Y eso es importante por el tratamiento, porque yo me perdí un poco, como decía Fernando, estaría bueno ver las imágenes bien detenidas, pero cuánto se extendía proximal en el arco, porque quizá, digamos, hay que tratar, digamos, el hematoma que está en el arco también, si está por ahí hay que hacer un debranching o alguna situación con los vasos del cuello, porque quizá el ACV que tuvo posoperatorio está relacionado con eso, quizá, el no cubrir una zona que está enferma, que uno la deja evolucionar y uno ancla la endoprótesis sobre territorio enfermo, y eso está demostrado en la serie de casos que a los pacientes les va peor. Entonces, no solo cubrir, que en este caso, como es un hematoma tipo B, perdón, por ahí no tiene un TIR, pero tiene, digamos, una extensión proximal, entonces hay que cubrir la extensión del hematoma en la parte del arco que está involucrado. Y después una cosa interesante para remarcar y para aprender entre todos, ¿no? Es cuándo repetir una tomografía, porque el paciente ingresa, se hace una tomografía, se hace el diagnóstico, se lo trata en forma médica y después uno ve cómo evoluciona. Por ahí hay que hacer un poco más agresivo y nosotros lo hacemos, es repetirle la tomografía sistemáticamente a las 48 horas, independientemente de la evolución, porque a veces te lleva sorpresas y a veces esas sorpresas te hacen prevenir complicaciones, ¿no? Porque si vos ves puede progresar, porque el ancho, digamos que hay varias cosas a analizar, ¿no? ¿Cuánto medía el ancho del hematoma? ¿Cuánto medía la aorta en todo su diámetro total? Que eso sí lo dijiste, pero no el diámetro del espesor del hematoma, que si mide más de 11 milímetros es de mal pronóstico, y aunque todo lo demás esté normal, hay que tratarlo igual, porque esos pacientes evolucionan mal. Yo no sé cuánto medía ahí. Si tenía úlceras o úlceras like, también hay que tratarlo, porque esos pacientes evolucionan mal. Yo no sé, no vi, me perdí si la úlcera estaba en la primera tomografía o en la segunda, ya después que se reintubó y todo eso. Si tiene derrame pleural, que en la primera tomografía no lo tenía, que en la segunda sí ya lo tenía, o sea que esa empezó a filtrar. Y después si el diámetro es más de 45 en la primera tomografía, que creo que no lo tenía. Pero bueno, me parece que por ahí el espesor sí, y por ahí hay que tratarlo, como decía Fernando antes. Y otra es repetirle la tomografía a las 48 horas. Por ahí, a veces por ahí te salva, porque si vos ya ves que
que empeoró el hematoma, que progresó, que hizo una úlcera o que el diámetro aumentó, por ahí lo tratás ahí y te evitás que se complique. Eso. Una cosita me gustaría agregar a lo que dice Mariano para que quede claro, y trato de ponerme cuando yo era residente de cardiología y a veces uno le hablaban, tiran tanta información que uno tampoco entendía. El concepto este de debranching tiene que ver con que la endoprótesis tiene que implantarse en aorta sana. Esto que dice Mariano de ver cómo estaba el callado, si uno coloca la endoprótesis en una zona que la aorta está enferma, eso va a andar mal. Entonces, a veces, y por eso hago el hincapié en que uno es cardiólogo, no es cirujano. A veces, cuando uno trabaja con cirujanos realmente entrenados, resulta mucho más fácil que el cirujano haga un bypass carótido subclavio al principio, por más que parezca agresivo, pero hacer el bypass al principio nos permite quizá ganar 2 centímetros para anclar la endoprótesis en un lugar mucho más seguro, y eso nos evita complicaciones después a posteriori. O sea, el concepto de hacer bypasses en el callado aórtico, incluso a mí me ha tocado casos en donde el cirujano ha sacado un bypass directamente desde la raíz aórtica y bypassear todos los vasos del cuello. O sea, por más que parezca y suene como muy agresivo, mucha cirugía en un paciente que al principio era una disección aórtica tipo B, un hematoma tipo B no complicado, a veces nos evita problemas en el futuro. Y también, otra cosita más, con esto del tratamiento médico de la disección aórtica tipo B o el hematoma en este caso, que lo clásico era esperarlo y tratar a aquellos que eran solamente que se complicaban, si bien eso todavía se sigue haciendo, lo que se ve es que en la evolución los pacientes que van a tratamiento médico después evolucionan mal y terminan cruzándose de rama. Entonces, digo, a veces los que tratamos alguna de estas cosas tenemos una postura mucho más agresiva al principio, porque sabemos que después, en el tiempo, el paciente va a terminar intervenido, por más que no sea el momento agudo. Y nada, y todos tenemos experiencias, a mí particularmente me pasó, por no tratar a un paciente en agudo, porque dije, nada, tratamiento médico, puede esperar, se retrodisecó, se murió y después me terminé preguntando por qué no hice esto de entrada. Digo, cuando uno adquiere experiencia y trabaja con grupos de gente que sabe lo que hace, se da cuenta que a veces la intervención precoz, agresiva, es mucho menos complicada y es mucho menos dañina y es mucho más fácil optar por eso que el esperar. Me parece que quizá Mariano tendrá su experiencia y coincida, pero me parece que para un cirujano hacer un bypass no es un problema, sí lo es para los que somos clínicos por ahí tomar la decisión. Sí, totalmente de acuerdo. Digamos, la aorta es una patología muy grave, digamos, es la patología quizá aguda más grave. Entonces no hay que tomarla así nomás. Y también otra cosa que va de la mano lo que decía Fernando, es una patología dinámica que va cambiando día a día, minuto a minuto. Por eso no es que si bueno, ingresó, le controlo la presión y chau, no, hay que seguirlo muy de cerca, estarle muy encima, repetirle imágenes, seguirlo de cerca, controlarle obsesivamente la presión, porque estos pacientes se complican y las complicaciones son graves. Y lo del tratamiento precoz, totalmente de acuerdo. Antes se decía, bueno, disección tipo B, tratamiento médico y chao. O hematoma, tratamiento, y no, hay que seguirlo y si uno lo trate, por ahí no lo va a tratar en los primeros 2 días, pero en las primeras semanas, 2 semanas, dentro de lo que es la etapa subaguda, que es entre las 2 semanas y los 3 meses, tratarlo para que la aorta se remodele y la evolución a largo plazo sea mejor, que eso hay trabajos y todo. O sea que no es una patología dinámica, es una patología grave y hay que seguirla de cerca, y eso como concepto. Muy bien. Muchas gracias, doctor Mariano, doctor Fernando. Muchas gracias, Ignacio, por la presentación. La verdad que muy productiva todos los comentarios y todo lo que estamos aprendiendo. Bueno, lástima que se hincha arriba. Continuamos con la revisión bibliográfica a cargo de Melissa Vidal del Hospital Central de San Isidro y seguito va el Hospital Español con Rodrigo Visiglia para hablar del tema del posoperatorio. Melissa, si puedes compartir. Buenas noches a todos. En esta oportunidad, haciendo un repaso
de la disección aórtica tipo A. Sé que todos estamos al tanto de esta configuración, sin embargo voy a hacer un recuento rápido de la anatomía de la aorta, que va a estar compuesta por una íntima, una media, más de 50 capas de fibras elásticas fenestradas con fibras colágenas interpuestas, además con células musculares que le van a dar distensibilidad y elasticidad a la aorta. Además la adventicia, que es una capa dura, la capa más externa que le va a conferir integridad. Ya entrando en el tema, tenemos que es un desgarro de la íntima de la aorta, la sangre circula por la luz falsa, diseca la capa íntima de la media y quedan así dos luces. Una luz falsa y una luz verdadera separados por un flap intimal. Los factores de riesgo para que se presente esta entidad va a ser la hipertensión, además el tabaquismo, los trastornos del tejido conectivo, siendo el más hablado de ellos el síndrome de Marfan, el traumatismo, pudiendo ser un traumatismo directo, y los procedimientos invasivos como un cateterismo, por ejemplo. En esta gráfica podemos ver la descripción, la clasificación histórica de la disección, la de DeBakey y la Stanford. Nos interesa que se retenga esta segunda clasificación, que se divide claramente en dos grupos: aquellos que tienen disecada la aorta ascendente de los que no la tienen. En cuanto al cuadro clínico, la sospecha de infarto en la emergencia es lo que domina el análisis del cuadro clínico, y esta es una entidad en la cual hay que pensar para poder diagnosticarla. Se presenta con dolor en el 96% de los casos, de inicio brusco, alcanza rápidamente su máxima intensidad, es lacinante, penetrante, retroesternal, tiende a migrar este dolor y va a tener un gran compromiso, tanto de corazón como de los otros órganos diana. Puede también complicarse con un infarto, por lo general un infarto inferior por obliteración del ostium de la coronaria derecha, o también presentar una insuficiencia aórtica, esto por dilatación de la unión sinotubular con incompetencia en la coaptación de los velos aórticos, o disección retrógrada hacia la raíz aórtica con desinserción de uno o más velos con prolapso diastólico de los mismos. También los pacientes se pueden presentar con síncope en el 15% de los casos, tienen alta mortalidad, o también pueden tener disección de las carótidas. Si vamos a hablar de la incidencia, tenemos que mencionar al Registro Internacional de la Disección Aórtica Aguda, que se estableció en 1996, con la misión de crear conciencia sobre esta afectación y proporcionar información para guiar el diagnóstico y el tratamiento. Y desde entonces se han incluido más de 7.300 casos, más de 51 sitios de 12 países de América del Norte, Europa, Asia y Australia. Y hoy, haciendo hincapié en la disección tipo A, vemos que predominó el género masculino con 67%, en cuanto a la etnia, la raza blanca con 88.6%. Se presentaron pacientes hipertensos en un 74.4%, pacientes con aterosclerosis un 23.8%. También hablamos de los patrones cronobiológicos, siendo que se presenta de una manera teniendo un pico entre las 8 y las 9 am, y es más frecuente que se presente en el invierno. Para hacer el diagnóstico vamos a tener varias herramientas: un laboratorio, un electrocardiograma. Podemos encontrar, si bien podríamos encontrar un electrocardiograma normal, también podemos encontrar el electrocardiograma de un infarto inferior, como habíamos mencionado, esto por obliteración del ostium de la coronaria derecha. Sin embargo, estamos en la era de la imagen cardíaca, y obtener una va a ser fundamental para hacer el diagnóstico de esta entidad. Ya dijimos que se produce una rotura de la íntima, un sangrado intramural, una separación de las paredes de la capa media, formación de una doble luz y el colgajo medio intimal. Y justamente esta partición de la capa media es la responsable de las imágenes ecotomográficas que nos van a permitir hacer el diagnóstico. La radiografía de tórax, que va a estar ampliamente dispuesta en la guardia, donde lo más llamativo es el ensanchamiento de la silueta aórtica. Ya adentrándonos más en las imágenes, tenemos el ecocardiograma, que es un estudio rápido, accesible, pero que tiene un valor predictivo negativo bajo. Por eso necesitamos una segunda técnica, porque se presentan inconvenientes de las ventanas inadecuadas. Tenemos un punto ciego, que son los segmentos más distales de la aorta ascendente, pero cuando podemos visualizar las estructuras también se pueden ver de buena manera.
Si estamos en un modo M, por ejemplo, podemos ver un colgajo de la íntima que se observa en diferentes vistas, movimiento del colgajo no paralelo de la pared aórtica, calcificación de la íntima desplazada hacia el centro de la aorta o un derrame pericárdico si este está presente. Si tenemos un Doppler color, vamos a poder ver detección de la luz verdadera y falsa y también insuficiencia aórtica. Otro método diagnóstico, la tomografía computarizada, que como bien mostraron los casos clínicos, esta va a ser la técnica de elección para imágenes de la aorta, con una sensibilidad y especificidad altas, es de amplia cobertura, tiene una alta resolución espacial, se va a poder hacer un análisis de la pared aórtica, un análisis simultáneo de las estructuras vasculares y viscerales, y es menos operador dependiente. Como bien dijo el doctor Chiminela, la luz falsa en general es mayor que la verdadera y esta va a tener una localización más anterior en la aorta ascendente, más posterior en la aorta descendente y cuando está encallado habitualmente tiene una posición más externa. La resonancia magnética, si bien tiene una sensibilidad y especificidad altísimos, la poca disponibilidad que se tiene de este estudio hace difícil su acceso. En cuanto al tratamiento, si bien cuando nosotros encaramos a estos pacientes vamos a tratar de hacer un manejo médico inicial, veremos más adelante que el tratamiento definitivamente es quirúrgico. Pero cuando los tenemos, el objetivo va a ser disminuir el estrés de la pared, fijándonos dos metas: una frecuencia cardíaca que sea menor a 65 latidos por minuto, con una disminución del 20% de la frecuencia cardíaca basal, y una presión arterial sistólica que oscile entre 100 y 120 milímetros de mercurio o una disminución del 25% de la presión arterial media. En cuanto a la supervivencia, estos datos también sacados del registro AIRAT, vemos que las curvas se separan ampliamente de la disección tipo A y tipo B, teniendo en la tipo A la menor supervivencia. Y ya adentrándonos en la disección tipo A, en cuanto al tratamiento, pacientes que van por tratamiento médico versus aquellos que van por el tratamiento quirúrgico van a presentar estos últimos una mejor supervivencia, siendo las horas más críticas las primeras 24 horas. Esta es simplemente una comparación de los registros multicéntricos en cuanto a mortalidad intrahospitalaria. El AIRAT, como ya lo habíamos mencionado, va a presentar, dio unos resultados del 26% de mortalidad en cuanto a tratamiento quirúrgico versus aquellos que solo fueron por tratamiento médico con un 58%. El RES es un registro español que muestra resultados similares, mortalidad alta con tratamiento quirúrgico, pero no tan alta cuando solo tienen el tratamiento médico y el radar. El registro argentino que muestra un 31% de mortalidad intrahospitalaria para aquellos pacientes que fueron con tratamiento quirúrgico. Por tanto, está establecido que el tratamiento va a ser este. Así que los objetivos que va a perseguir la cirugía va a ser prevenir la muerte y prolongar la vida. Quirúrgicamente, la operación va a tratar de resecar el desgarro de entrada primaria de la disección y restablecer el flujo en la luz verdadera de la aorta para evitar o reducir las complicaciones letales, tales como la rotura, el taponamiento, la isquemia miocárdica, la insuficiencia cardíaca relacionada con la regurgitación aórtica y la mala perfusión e isquemia de órganos diana que ponen en peligro la vida. Va a corregir la insuficiencia de la válvula si es que esta está presente, ya sea por resuspensión o reemplazo, y el tratamiento completo del arco o hemiarco más una trompa de elefante de ser necesario. No voy a hacer tanto hincapié en el tratamiento quirúrgico, que lo van a hablar a continuación mis compañeros, pero esta es una cirugía que va a ir obligatoriamente con una parada circulatoria y por tanto vamos a tener que tener en cuenta la protección cerebral, visceral y medular, esto a través de distintas técnicas que primero surge en esto la hipotermia y posteriormente se desarrolla la circulación cerebral retrógrada y anterógrada. Hago una mención corta si bien no se va a poder establecer un consenso de qué cirugía van a tener todos los pacientes, podríamos plantearnos algunos escenarios para su resolución quirúrgica. Si el arco aneurismático o el desgarro primario se extiende hacia el arco aórtico o el paciente tiene una enfermedad del tejido conectivo como el síndrome de Marfan, entonces en este escenario podría estar justificado un reemplazo del arco aórtico más agresivo. Si el paciente tiene signos de mala perfusión
visceral, entonces requiere un tratamiento más agresivo de la aorta distal con un enfoque en el tratamiento de la mala perfusión. Esto se debe abordar con un reemplazo del arco aórtico, una reexpansión de la luz verdadera en la aorta descendente o la colocación directa de un stent en la rama visceral. Pero si estamos en ausencia de las dos condiciones anteriores, el objetivo de un tratamiento más agresivo del arco aórtico es efectuar el remodelado aórtico y disminuir la tasa de reintervenciones aórticas en el futuro. Los predictores de mortalidad en esta entidad van a ser el shock o el taponamiento prequirúrgico, una isquemia mesentérica y por supuesto también la edad. Así que como conclusiones tenemos que los pacientes con disecciones tipo A deben someterse a una reparación quirúrgica inmediata. A pesar de la complejidad técnica, los resultados clínicos después de la reparación quirúrgica han mejorado con el tiempo, pero se necesita investigación adicional para definir los subgrupos de pacientes que se benefician de la cirugía agresiva versus un manejo quirúrgico conservador. Muy bien, Melissa, muchas gracias. Excelente tu presentación. Continuamos ahora con el Hospital Español. Rodrigo Visiglia, por favor, si puedes compartir tu pantalla. Hola, buenas tardes. Mejor dicho, buenas noches. Muy bien, Rodrigo, puedes empezar. Bueno, mi nombre es Rodrigo Visiglia, como ya me presentaron, soy residente de segundo año de cardiología. En representación del Hospital Español, vamos a hablar del tratamiento de la disección aórtica aguda de tipo A. Cuando hablamos del tratamiento de la disección aórtica aguda de tipo A, hacemos hincapié que el tratamiento convencional de la misma es el acto quirúrgico, ¿sí? Y esto se basa en 3 puntos claves. La disección aórtica aguda de tipo A tiene una mortalidad del 50% si no se opera en 48 horas. Como segundo punto de importancia, se demuestra que la cirugía reduce la mortalidad un mes del 90 al 30%. Y como tercer Rodrigo, punto... no se ve la pantalla, ¿eh? Vamos de vuelta. Ahí la pueden ver. No. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, decíamos, el tratamiento definitivo y único en esta patología que tiene elevada mortalidad, que si no se opera abarca un 50%, en las primeras 48 horas, es el tratamiento de la reconstrucción quirúrgica de la aorta ascendente, ya sea con resección completa o parcial del segmento aórtico disecado. Hay 2 puntos claves para entender por qué la cirugía es el elemento prioritario en esta patología. Entender que la cirugía reduce la mortalidad un mes del 90 al 30% y que la cirugía ha demostrado en la evidencia ser superior al tratamiento médico conservador. Hay técnicas complementarias, como la que ya fueron mencionando nuestros compañeros, en el tema de hemodinamia y las estrategias endovasculares, ¿sí? Que tienen como principal finalidad tratar a los pacientes que tienen síndrome de mala perfusión periférica ocasionado por esta patología, con la finalidad de reducir la mortalidad intrahospitalaria y permitir que el paciente pueda llegar en las mejores condiciones para la cirugía. Esto se puede llevar a cabo con 2 técnicas, la endoprótesis vascular autoexpansible o mediante la técnica de fenestración distal, ¿sí? Desde ya quiero hacer mención que las estrategias endovasculares no deberían reemplazar al tratamiento quirúrgico, ni mucho menos retrasarlo. Lo que podemos ver en esta imagen, que si bien no es una aorta ascendente, es una aorta abdominal, lo que quería mostrar es lo que genera el síndrome de mala perfusión, ocluyendo los vasos distales, generando en este caso isquemia renal, isquemia mesentérica, y cómo mediante las técnicas de estrategias endovasculares podemos mejorar la perfusión distal, de esta manera reducir la mortalidad intrahospitalaria, ¿sí? Y sobre todo, la mortalidad del postoperatorio. Si vemos en la evidencia lo que ha mostrado la comparación entre el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, dejamos plasmado este gráfico que hemos obtenido de Registro Internacional de Disección Aórtico Aguda, donde fueron englobados 645 pacientes con síndrome aórtico agudo, que tenían disección aórtica aguda tanto de tipo A como de tipo B.
Lo que vemos en el gráfico es en el eje de las abscisas, los días de presentación clínica, los pacientes eran seguidos en un plazo de 14 días de iniciados los síntomas, y en el eje de las ordenadas lo que vemos es el porcentaje de mortalidad acumulada. Nosotros lo que vamos a hacer hincapié es a basarnos en nuestra patología, que es la disección aórtico aguda de tipo A. Los triángulos celestes representan los pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico. Y los triángulos rojos representan los círculos rojos, perdón, representan los pacientes que recibieron tratamiento médico convencional. Ya a simple vista podemos ver que hay una gran diferencia entre la tasa de mortalidad entre un grupo y el otro, pero si nos evidenciamos y nos paramos en los datos estadísticos, podemos ver lo siguiente. Si hablamos de los pacientes que recibieron tratamiento médico convencional, podemos ver que en las primeras 24 horas hubo una tasa de mortalidad del 24%, la cual en las 48 horas ascendía a un 29%. Ya al séptimo día, la tasa de mortalidad ya a un 44%, y pasado las 2 semanas, la mortalidad era casi del 50%. Los pacientes que habían recibido tratamiento quirúrgico tuvieron una mortalidad en el primer día de 10%, al segundo día del 12%, ya llegando a las 2 semanas, la tasa de mortalidad era del 20%. Fue una gran diferencia en cuanto a la mortalidad intrahospitalaria entre un grupo y el otro, y lo que termina concluyendo el estudio es que la intervención quirúrgica logra mostrar superioridad en cuanto a la disminución de la mortalidad. Y además agrega que los pacientes que son intervenidos tempranamente tuvieron una menor mortalidad intrahospitalaria. Por último, lo que agrega este estudio es entender que esta patología, por cada hora que pasa, la mortalidad aumenta entre 1 al 2%, y ahí viene la importancia de llevar a cabo una intervención quirúrgica temprana. Ya no se discutía si el tratamiento quirúrgico iba a ser superior al tratamiento médico, lo que se comenzaba a discutir es qué pacientes podían ser sometidos al tratamiento quirúrgico. Lo que se analizó en este estudio, que fue realizado con datos obtenidos del Registro Internacional de Disección Aórtico Aguda, publicado en la Guía Europea del Síndrome Aórtico Agudo del año 2014, es establecer si una población susceptible al acto quirúrgico, como era una población anciana, los riesgos de la cirugía lograban ser superiores, ¿sí?, en cuanto a la mortalidad versus el tratamiento médico. Para poder cumplir este objetivo, se analizaron 936 pacientes que tenían disección aórtica aguda de tipo A. Los pacientes eran categorizados según su edad por décadas. Estaban los pacientes en grupos de 70 años, de 70 a 80 años, y los pacientes de 80 a 90 años. Lo que se evidenció fueron 2 datos muy importantes: que el grupo de pacientes que tenían 70 años tuvieron una mayor tasa de mortalidad intrahospitalaria, pero que esa mortalidad intrahospitalaria era menor a los pacientes que habían recibido tratamiento médico. Y esto no solamente se vio con el grupo de pacientes de 70 años, también se vio con el grupo de los pacientes de 80 años y en menor medida con los pacientes de 80 a 90 años. Lo que termina concluyendo el estudio es que los pacientes que eran sometidos a cirugía, los pacientes añosos, tenían menos tasa de mortalidad intrahospitalaria en comparación con el tratamiento médico convencional. Y de esta manera, una de las conclusiones que saca el estudio es que la cirugía podría considerarse en todos los pacientes con disección aórtico aguda de tipo A, independientemente de la edad. Dejamos de lado los registros internacionales y hablamos un poco de los registros nacionales de nuestro país, donde la Sociedad Argentina de Cardiología, mediante el estudio RADAR, tenía como objetivo analizar la modalidad de presentación, diagnóstico, tratamiento y mortalidad de los síndromes aórticos agudos. Se realizó este estudio multicéntrico, donde participaron 12 centros especializados, donde se englobó 95 pacientes. La mayoría de los pacientes eran hombres, la edad media de los pacientes era de 58 años, y para nuestro tema de interés, el 78% de los pacientes tenían disección aórtica aguda de tipo A, y para más interés todavía, el 89% de estos pacientes habían recibido tratamiento quirúrgico. Una de las conclusiones que emite el estudio es que la tasa de mortalidad en la disección aórtica aguda de tipo A fue del 37,8%. Ahora, si evidenciamos los pacientes que eran intervenidos quirúrgicamente, tenían una tasa de mortalidad del 31% versus el 87,5% de los pacientes que no eran operados. Y también otra de las conclusiones que emite el estudio es que las variables independientes de mortalidad hospitalaria fueron las siguientes: la edad mayor de 70 años y los pacientes que habían ingresado con cuadro de hipotensión arterial, shock y taponamiento cardíaco, siendo como modalidad de presentación clínica más frecuente en los pacientes con disección aórtica aguda de tipo A, los pacientes que ingresaban choqueados o con cuadro de hipotensión arterial, le seguían los pacientes con crisis hipertensiva, después más abajo estaban los pacientes con taponamiento cardíaco, con isquemia periférica, con isquemia medular
cardiovascular y por último los pacientes que ingresaban con accidente cerebrovascular. Haciendo hincapié a los objetivos del tratamiento quirúrgico en la disección aórtico-aguda de tipo A, hay 4 puntos importantes, como ya había mencionado nuestra compañera en la presentación previa. Vamos a decirlos rápido. Es establecer una válvula aórtica competente, reemplazar los segmentos aórticos en los que se ha producido el desgarro primario de la íntima. Como tercer punto muy importante, evitar el flujo anterogrado de sangre hacia la luz falsa, con la finalidad de mitigar y evitar un síndrome de mala perfusión. Y el cuarto punto, y por ahí el más importante, hacer que el paciente sobreviva a la operación. Cuando hablamos del enfoque quirúrgico, tenemos que tener en cuenta que acá dejamos un pequeño algoritmo que hemos sacado de uno de los artículos que fue publicado en la Revista Española de Cardiología del año 2007, donde el manejo de la cirugía de la raíz aórtica era en base a 2 estructuras muy importantes: la válvula aórtica y los senos coronarianos. Y lo que se establecía era lo siguiente: si la válvula aórtica y los senos coronarios son normales, lo que uno puede hacer es un tratamiento básicamente un poco más conservador, donde se lleva a cabo un reemplazo de injerto aórtico ascendente supracoronariano, ¿sí?, a nivel de la unión sinotubular. Cuando la válvula aórtica y los senos son anormales, lo que se podría llevar a cabo es una cirugía más invasiva, que se hace un reemplazo total de la raíz aórtica y de la válvula aórtica, conocida como operación de Bendal. Y ya cuando la válvula aórtica estructuralmente normal y los senos son normales, lo que se podría llevar a cabo es un reemplazo de la válvula aórtica e injerto supracoraneano, ¿sí? Es una de las estrategias de las tantas que hay para el enfoque quirúrgico. Si hablamos de los factores predictivos de mortalidad en el posoperatorio, tenemos que hacer mención al shock secundario del taponamiento pericárdico. Es el mecanismo más frecuente de muerte en este grupo de pacientes, ocurre entre el 8 al 31% de los pacientes con disección aórtico aguda de tipo A, y su mortalidad cuando está presente intrahospitalaria es el doble de los pacientes que no la padecen. En segundo puesto encontramos al síndrome de mala perfusión, que ya estuvimos hablando un poco, equivale al 30% de los pacientes con disección aórtico aguda de tipo A, y que este grupo de pacientes podrían tener un beneficio parcial con técnicas de hemodinamia, ¿sí?, previos a realizar el acto quirúrgico. La insuficiencia cardíaca y la edad avanzada son otros de los factores predictivos de mortalidad postoperatoria. Y por último, hacer hincapié que las complicaciones neurológicas que ocurren en un 18% de los pacientes, más que mortalidad, también tienen gran morbilidad por las secuelas y el déficit neurológico que terminan dejando. Hay 2 técnicas que son complementarias al acto quirúrgico: la parada circulatoria hipotérmica profunda y la perfusión retrógrada selectiva de los vasos de la cabeza, que tienen como principal objetivo, ¿sí?, reducir las complicaciones iniciales del postoperatorio y mejorar las tasas de supervivencia. Este estudio, que también fue publicado en la Revista Española de Cardiología del año 2007, tenía como hincapié analizar las 2 técnicas y compararlas. Lo que termina concluyendo el estudio es que la parada circulatoria hipotérmica profunda no lograba mejorar o reducir las complicaciones iniciales en el acto postquirúrgico, y tampoco mejorar la tasa de supervivencia. En cambio, la perfusión retrógrada selectiva de los vasos de la cabeza tuvo 2 puntos a favor: mejoraba los resultados de los pacientes con una supervivencia a los 5 años en un 73 más menos 6%, y además lograba reducir las tasas de ACV isquémico y por ende menor tasas de déficit neurológico en este grupo de pacientes, ¿sí? Es una de las técnicas que en el estudio fue elegida como la técnica preferible a la hora de llevar a cabo el acto quirúrgico. Nos metemos en el postoperatorio, ¿sí? Todo paciente que es sometido a cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea va a atravesar por estas 4 fases. Empezamos por la primera fase, que es la fase de estimulación adrenérgico-corticoidea, que tiene un periodo entre las primeras 24 y 48 horas y está desencadenada por un incremento de las hormonas del estrés secundario al trauma quirúrgico y secundario al uso de la circulación extracorpórea. Estamos hablando que en esta fase hay un incremento del glucagón, del cortisol y la adrenalina, lo que termina generando en el paciente cambios hemodinámicos y cambios en los parámetros de laboratorio. El paciente lo podemos encontrar en esta etapa con taquicardia sinusal, con estados de hipertensión arterial. A nivel de laboratorio podemos evidenciar anemia, leucocitosis, estados de hiperglucemia, y muchas veces tanto la hiperglucemia como el uso de manitol en el acto quirúrgico termina generando estados de poliuria que pueden desencadenar trastornos electrolíticos en el paciente, sobre todo hipocalemia y hipomagnesemia.
A medida que las hormonas de estrés van reduciendo sus valores de forma gradual, el paciente ingresa en lo que es la fase de supresión adrenocorticoidea, ¿sí? Etapa que va, ¿sí?, desde los 5 días hasta los 20 días, y que debido a la caída de las hormonas del estrés se produce un efecto contrario a la fase previa. El paciente en esta etapa la podemos encontrar con hipotensión arterial, puede evolucionar con estados de disminución de la frecuencia cardíaca, caída del ritmo diurético, estados de hipoglucemia. Los parámetros de laboratorio tienden a normalizarse y el paciente comienza a sentir debilidad generalizada. ¿Sí? Ya nos metemos en el postoperatorio alejado, ¿sí?, que va desde los 20 a los 30 días, en esta etapa que se llama fase de recuperación de la fuerza muscular. Una vez que el glucagón, una vez que el cortisol disminuyen, el paciente comienza en un estado de ganancia de la fuerza muscular a expensas de una síntesis incrementada de proteínas en el músculo. Esta fase se refuerza en el último periodo, que va de los 30 a los 60 días, que es la fase de anabolismo proteico, donde la persona recupera su peso a expensas de una mayor masa muscular. Cuando hablamos de las complicaciones del postoperatorio, tenemos que hablar de complicaciones que están relacionadas con el uso de la circulación intracorpórea en gran parte, ¿sí? Y es frecuente encontrar en los pacientes síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, desencadenados por un incremento de las citoquinas proinflamatorias y quimiosinas, que generan un estado en el paciente muy parecido a una respuesta infecciosa. El paciente lo podemos encontrar con estados de hipertermia, con incremento de la frecuencia cardíaca, con estados de leucocitosis, y muchas veces confunden con procesos infecciosos. Más que nada, esta respuesta inflamatoria sistémica va a depender de la duración de la circulación extracorpórea y del grado del trauma quirúrgico que haya sufrido el paciente durante la operación. En segundo puesto tenemos las complicaciones respiratorias, que también son frecuentes. El 70% de los pacientes la padecen. Estamos hablando de atelectasis en un 80%, derrames pleurales en un 70% y en un menor porcentaje lo que son las infecciones respiratorias, ¿sí? Muchas veces estas complicaciones lo que terminan haciendo es retrasar la extubación del paciente. Las arritmias cardíacas, que son más común ver en la etapa adrenérgica, sobre todo las taquiarritmias supraventriculares, siendo la más incidente la fibrilación auricular, que si bien es una taquiarritmia que tiene baja mortalidad, cuando está presente, ¿sí?, se va a hacer más que nada en el segundo día del postquirúrgico, puede complicar el postoperatorio. Las taquiarritmias ventriculares, que por suerte tienen baja incidencia, cuando se hacen presentes tienen una mortalidad elevada que va del 29 al 39%, y los pacientes que más posibilidades tienen de padecerla son pacientes que tienen una fracción de eyección ventricular con deterioro moderado a severo y los pacientes que están bajo circulación extracorpórea de tiempos prolongados. Y por último, hacer hincapié que las complicaciones neurológicas, sobre todo nuestra patología de interés, dejan gran morbilidad, tienen elevada mortalidad y más que nada lo vamos a hacer evidente en los pacientes que ya tienen antecedentes de ACV previo en los últimos 3 meses, en los pacientes que están en base con circulación extracorpórea de tiempos prolongados y los pacientes que tienen una edad mayor de 75 años, ahí el riesgo aumenta un 10%. Por último, no dejar de lado que la insuficiencia renal aguda también es bastante frecuente, no solamente por los estados inflamatorios que genera el uso de la circulación extracorpórea, sino también por estados de hipovolemia y por estados asociados a procesos infecciosos donde se utilizan antibióticos nefrotóxicos que terminan generando daño renal. Si evaluamos lo que evidencian los registros nacionales de cirugía cardiovascular, podemos hablar del estudio Música, un estudio multicéntrico que participaron 4 centros quirúrgicos de nuestro país, donde se englobaron a 2.125 pacientes adultos mayores de 70 años. El 70% de los pacientes eran sometidos a cirugía de revascularización miocárdica, mientras que el 18,6% de los pacientes eran portadores de valvulopatía y eran sometidos a cirugía valvular. Lo que quiero mostrar acá es las complicaciones que generalmente se evidencian cuando se utiliza la circulación extracorpórea, y cuanto más prolongado sea la misma, más es la incidencia de estas complicaciones. Del lado de la tabla de la izquierda vemos las complicaciones de los pacientes que fueron sometidos a cirugía de revascularización miocárdica, y del lado de la derecha vemos las complicaciones de los pacientes que sufrieron valvulopatías, las complicaciones que tuvieron en el acto quirúrgico. Vemos que tanto en un grupo como en el otro grupo que la fibrilación auricular y el bajo gasto cardíaco tuvieron elevada incidencia, pero la tasa de mortalidad no fue la más elevada, y que
más por debajo de la tabla encontramos el accidente cerebrovascular que tuvo menor incidencia que la fibrilación auricular y el bajo gasto cardíaco, pero cuando estaba presente su mortalidad era mayor, ¿sí? Esto más que nada es hacer hincapié a pacientes que fueron sometidos a cirugías cardiovascular con uso de circulación extracorpórea, como las cirugías que se realizan en la disección aórtica aguda de tipo A. Si ahora nos metemos en la evidencia de lo que deja el tratamiento quirúrgico en la disección aórtica aguda de tipo A, podemos analizar dos pequeños estudios. Uno de ellos es este estudio, un análisis retrospectivo de pacientes que fueron intervenidos con disección aórtica aguda de tipo A en un centro de referencia. Un grupo de 100 pacientes participaron de este pequeño estudio, la mayoría eran hombres con edad promedio de 55 años, y lo que se evidenciaba en este estudio era lo siguiente. En la tabla de la izquierda encontramos la morbilidad posoperatoria, donde el 20,73% de los pacientes no tuvieron complicaciones y donde la complicación más frecuente que dejaba evidente las cirugías de disección aórtica aguda de tipo A era la reexploración por sangrado o taponamiento, ¿sí?, de los pacientes, que se evidenciaba en un 18%. Del otro lado, vemos las tasas de mortalidad que tenía estos tipos de cirugías, ¿sí? Alcanzaba una mortalidad operatoria global del 26%, ¿sí? Entre un 15 y un 30% son los parámetros esperados para las cirugías con tratamiento de disección aórtica aguda de tipo A. La mortalidad del 50% se evidenció en pacientes mayores igual a 70 años, algo que veníamos hablando, que la edad es un factor independiente de mortalidad, y la mortalidad fue menor en los pacientes de 70 años, en un 21,43%. Ya para ir terminando, englobamos otro estudio más, que fue publicado en la revista Cardiológica de México, un estudio donde participaron especialistas en aorta torácica en el Hospital Universitario de Argentina, donde fue un análisis retrospectivo de 53 pacientes que eran sometidos a cirugías de disección aórtica aguda de tipo A. Y lo que se evidenciaba como resultados es que los pacientes tenían una mortalidad del 17%, que fue estadísticamente lo esperado. La mortalidad intrahospitalaria fue mayor en pacientes que tenían mala perfusión en aquellos que no la tenían. Por eso el síndrome de mala perfusión es considerado otro de los factores independientes de mortalidad, como habíamos dicho. Y que, un dato interesante, el déficit neurológico apareció en el 6% de los casos en el postoperatorio. De esta manera, el estudio concluye que el déficit neurológico permanente después de la cirugía se debe considerar como la más devastadora complicación a evitar y que la perfusión cerebral anterógrada a través de la arteria axilar derecha ha sido recomendada como la protección cerebral de preferida estrategia en caso de paro circulatorio. Ya para terminar, dejamos como mensajes finales en el tratamiento quirúrgico de disección aórtica aguda de tipo A que recordar que la misma tiene una mortalidad del 50% si no se opera en las 48 horas, que la cirugía lograba reducir esta mortalidad en un mes del 90 al 30% y que la mortalidad operatoria en los centros de excelencia equivale a ser alta, entre un 15 a un 35%, ¿sí? Esta mortalidad lograba reducirse cuanto más temprano se llevaba a cabo el tratamiento quirúrgico. Recordar que los factores que peor pronóstico ofrecen para la cirugía son la edad, mayor de 70 años, los pacientes que padecen shock hemodinámico por taponamiento cardíaco, déficit neurológico y síndrome de mala perfusión. Por otro lado, recordar que el déficit neurológico es una de las complicaciones que mayor morbilidad genera, sobre todo en el acto del postoperatorio, el coma, la hemiparesia, la plejía, y que la perfusión cerebral anterógrada, esta técnica complementaria del acto quirúrgico, ofrece un mecanismo de protección cerebral y es la estrategia preferida en el caso de paro circulatorio, ¿sí? Finalmente concluimos que a pesar de estrategias quirúrgicas que van mejorando con el tiempo en la disección aórtica aguda de tipo A, la mortalidad de esta patología sigue siendo alta y un importante número de pacientes que sobreviven a menudo sufren discapacidad por secuelas neurológicas. Dejamos nuestra fuente de bibliografía y ya damos por terminado nuestra exposición. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, vamos terminando este Ateneo. La verdad que una enriquecida tarde con una revisión bibliográfica muy completa y bueno, con los expertos que nos estuvieron acotando con sus experiencias y sus conocimientos. No sé si quieren acotar algo más respecto a la revisión. Sí, bueno, solamente muy buenas. Todo lo que charlamos con los casos clínicos, clarísimo, y solamente felicitarlos
esta Ateneo, esta iniciativa muy buena. Gracias por la invitación nuevamente y bueno, y a seguir creciendo entre todos. Gracias. Muchas gracias, doctor. No sé, doctor Fernando. Sí. No, muchas gracias de vuelta. Muchas gracias por invitarme. La verdad que a mí siempre me gusta. Me retrotrae a cuando era joven y era residente, así que cuenten conmigo para lo que los pueda ayudar en otro nuevo caso. Los felicito. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a los dos expertos por compartir con nosotros esta tarde y disponer de su tiempo. La verdad que para nosotros eso es muy valioso. Les invitamos a todos los residentes a que puedan escanear este QR, que es una encuesta sobre nuestro rol como residentes en esta pandemia, ¿sí? Que es muy importante para CONAREC hacer este trabajo estadístico. Muchas gracias a todos por su presencia y bueno, invitarlos a que formen parte del registro CONAREC de síndrome aórtico, específicamente de disección aórtica, que va a salir ahora en la siguiente semana. Y el 25 de agosto inician las jornadas regionales interresidencias con el interior de la provincia de Buenos Aires. Así que están todos cordialmente invitados. Síganos por la página web y este Ateneo será subido a www.conarec.org. Muchas gracias por su atención. Damos por concluido el Ateneo.